Buenos días a todos, bienvenidos a la clase. El día de hoy continuamos con el repaso. En este caso vamos a ver lo que son cálculos estequiométricos. Y para ello vamos a repasar algunos conceptos que vimos en la clase anterior, como por ejemplo el número de Avogadro. Es una constante que nos tenemos que aprender. Recuerden que es 6.022 por 10 a la 23 y nos representa el número de partículas que hay en un mol. Eso quiere decir que pueden ser átomos, moléculas o iones. ¿Qué es un mol? Recuerden que es una medida de la materia y es la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades como átomos hay en 12 gramos del isótopo de carbono 12. Así se determinó la equivalencia del mol, ¿de acuerdo? Entonces es una unidad de medida para las sustancias. Tenemos por ahí otra constante que vamos a ocupar en la solución de problemas que hay que aprendérsela tal cual. Entonces, un mol de cualquier gas es igual a 22.4 litros. Esa también se la aprenden, por favor, junto con la equivalencia del número de Avogadro. Para resolver este tipo de problemas estequiométricos que vamos a ver hoy, necesitamos conocer primero la masa molar. La masa molar la vimos la clase pasada. Y esta es la suma de las masas atómicas de los elementos de un compuesto. Y lo vamos a ver cómo sigue en el siguiente ejemplo. Como ejercicio o como problema tenemos cuántos moles de moléculas hay en 80 gramos de amoníaco. Es decir, en una molécula que contiene nitrógeno e hidrógeno. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la masa molar del amoníaco. Para lo cual hacemos lo que dice precisamente el concepto de masa molar, sumar las masas atómicas de cada uno de los elementos que lo conforman. ¿Cuáles son los elementos que conforman al amoníaco? Pues son nitrógeno, cuyo símbolo es la N, y el hidrógeno, cuyo símbolo es la H. ¿En qué cantidad de átomos están? De nitrógeno tenemos un átomo y de hidrógeno tenemos 3. Esto ya lo hemos hecho, entonces para calcular la masa molar, dado que el peso atómico del nitrógeno es 14 y que está en nuestra tabla periódica, solo lo multiplicamos por 1 porque tenemos solo un átomo. De hidrógeno tenemos 3 que multiplicamos por 1 porque 1 es el peso atómico. Como resultado nos da 17 gramos mol, que sería el peso del amoníaco, la masa molar del amoníaco. Ese es el paso número 1 que tenemos que hacer para resolver el problema, pero aún no lo hemos resuelto porque dice cuántos moles de moléculas hay en 80 gramos de amoníaco. Gracias a este cálculo, entonces sabemos que un mol de amoníaco es igual a 17 gramos, porque este lo sacamos del cálculo anterior. Entonces, un mol de amoníaco es igual a 17 gramos. Continuamos. Para ello aplicamos una regla de 3. Las reglas de 3 son una forma de representar los factores de conversión, que es como vimos la forma de solucionarlos en clase. La regla de 3 se aplica de la siguiente manera. Si un mol de amoníaco es igual a 17 gramos, entonces, ¿a cuántos moles serán igual 80 gramos, que son los que nos están diciendo en el problema? Entonces, nuestra variable está de este lado. Lo que tenemos que hacer para aplicar una regla de 3 es muy sencillo. Solamente tenemos que multiplicar en diagonal, en este caso serían estos dos datos, y dividir entre el dato restante. Lo hacemos de la siguiente manera. 80 gramos de amoníaco por un mol de amoníaco, que es el dato que tenemos de este lado. Recuerden que multiplicamos los datos numéricos, entonces tenemos 80 gramos de amoníaco por un mol de amoníaco entre el dato que nos falta, que son 17 gramos de amoníaco. Tenemos que colocar las unidades tal como están en el inicio de la
de las ecuaciones para que al final podamos cancelar y nos queden las unidades que nos interesan. Entonces, hacemos la operación 80 por 1 y después dividimos entre 17. Nos da como resultado 4.7. ¿Por qué moles? Porque se cancelan unidades similares. Recuerden, siempre cuando una esté arriba y una esté abajo de nuestra operación, por lo tanto nos quedan como moles. Entonces ya tenemos el número de moles de amoníaco, pero todavía no llegamos a los moles de moléculas. Para eso es que utilizamos el número de Avogadro. Recuerden que este nos dice el número de partículas que hay en un mol. Entonces, tenemos que un mol, por eso es que realizamos la siguiente igualdad. Un mol de moléculas de NH3 es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de un mol de moléculas de amoníaco. Esta es una constante, recuerden, esto siempre se va a hacer de la misma manera. Y realizamos lo mismo, una regla de 3. Esto les decía para evitar hacerlo con factores de conversión, que es lo que vimos en salón y está un poquito más complicado. Esta es una forma más sencilla de realizarlo. Entonces, alineamos unidades similares. En este caso tenemos moles de moléculas y moles de moléculas. Este dato salió de nuestro dato anterior, de nuestra solución anterior, 4.7. Y entonces decimos que tenemos 4.7 moles de moléculas de amoníaco. Aplicamos lo mismo, se multiplica en diagonal y se divide entre el dato restante. Nuestra multiplicación, nuestra operación queda de la siguiente manera. Hay que multiplicar 4.7 por 6.022 y el resultado dividirlo entre 1, dado que este es el número que tengo de este lado. ¿Qué me va a dar por resultado? 28.3 por 10 a la 23 moléculas de un mol de moléculas de amoníaco. Y este es nuestro resultado final. Solamente entonces aplicar, dos reglas de 3. De acuerdo a lo anterior, chicos, que vimos el día de hoy, hay que realizar 4 preguntas abiertas con su respuesta de lo visto solo en la presentación de hoy, en esta pequeña que hicimos. Y hay que realizar el siguiente ejercicio. ¿Cuántos moles de moléculas hay en 25 gramos de dióxido de carbono? Esto lo realizan en su cuaderno y me envían su evidencia. Tenemos aquí 25 gramos de dióxido de carbono, entonces para el dióxido de carbono que es CO2 hay que calcular su masa molar primero, que es este paso que hicimos. Con el amoníaco hay que calcular su masa molar, ya lo saben hacer. Y posteriormente aplicar las dos reglas de 3. Lo único que tienen que hacer, de hecho, aquí es sustituir datos, pero se realiza de la misma manera como el ejemplo que les di. Eso sería todo entonces por la clase de hoy. Que tengan buen día.